Hola chicos y bienvenidos a un podcast de Historic Punch, en el cual hoy vamos a discutir sobre la noción del desarrollo humano a través de la historia. Espero que estén listos para este tema porque se va a poner salvaje. Muchas gracias y comencemos. Historic Punch. Entonces este es un tema de hecho que me intriga mucho, ¿no? De hecho mi papá fue de manera personal el que me dijo que le interesaría mucho saber más sobre este tema y en específico la explicación práctica de una de las ideologías más concisas, que yo siento que es de las más concisas, sobre cuál es el camino para el desarrollo de un ser humano, un desarrollo sano, que lo pueda conectar con su propósito y con su mayor potencial como ser humano, o sea, en esta vida. A través de la historia, cada cultura, cada comunidad tuvo su intento, ¿no? O tuvieron este deseo de crear un camino que pudiera seguir la gente de sus comunidades para poder, número uno, ¿no? Evitar la violencia y número dos, justamente crear esta ambición, además de, o sea, ambición por crear y solucionar problemas para otros, además de un alto disfrute de la vida. Del lado pues, judeocristiano tenemos esta parte de la Biblia, que es en general un cúmulo de historias que lo que tienen es una enseñanza emocional de fondo. Libros como el Corán, ¿no? Que de hecho pues, viene muy relacionado con lo que es, que son los textos sagrados pero del cristianismo, porque en algún momento fuimos mucho más cercanos de lo que la gente se da cuenta. También son más que nada colecciones de historias que lo que buscan es enseñar una esencia humana o una conclusión emocional, la cual es universal para solucionar problemas, no requerir violencia y al final poder seguir adelante teniendo una vida muy feliz y plena. Más allá de esto, también hay ideologías como dije, cada una de las culturas que han, ahora sí que, promovido valores, virtudes, actitudes, maneras de solucionar problemas, incluso roles de género para generar una buena comunicación e interacción entre personas. Pero, obviamente, todas y cada una de estas han tenido múltiples retos al ser susceptibles a interpretación, como cualquier cosa en esta vida. No es un problema, es un reto. Y los retos justamente están aquí porque... Y los retos, más que nada, lo que sirve es para que se solucionen, ¿no? O sea, el que realmente lo denomina como un reto es el ser humano. En el momento en el que proyecta que hay algo mejor, si una tendencia cambia. Eso es lo que realmente genera un reto. Entonces, hablando de esto, justo de las grandes peleas de la humanidad ha sido el ajuste al diálogo, o más que ajuste, el poder tener una oportunidad de dialogar y de poder ser muy críticos, respetando incluso las ideas que sean diferentes u opuestas, que eso es algo de hecho muy difícil de lograr, incluso hasta ahora que vivimos en una de las mejores épocas, si no es que, en mi parecer es la mejor época de la historia hasta ahora, y de la historia conocida obviamente. Entonces justamente vamos a involucrarnos en este diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha generado este reto? Que entre humanos, cada humano es un universo, cada humano es un lente que interpreta la realidad que lo rodea. Y eso altera el cómo se pasa un mensaje, sin importar cómo a través de toda la historia y todas las diferentes comunidades han generado estas historias y estas tradiciones de actitudes, virtudes, ¿no? Etcétera, para generar una manera en la que nos pudiéramos relacionar de manera próspera, sin violencia, con cooperación y con ambición, desde el ímpetu de ayudar, ¿no? Al bien común. Para eso se requiere un nivel de empatía, un nivel de criticismo y un nivel de comprensión que requieren estudio. Ahora, actualmente lo que hemos generado es una cantidad bestial de información, la cual nos puede permitir resolver múltiples de estos retos y comenzar a quitar las barreras que han impedido que lleguemos, digamos que a una manera universal de resolución de problemas. Pero nos estamos acercando ahí, ¿no? O sea, aparte de lo que es el código legal,
¿no? La ley común, las constituciones de múltiples países, ¿no? Son justamente un intento de comenzar a balancear lo que sería el comportamiento humano con esta búsqueda de la mejor filosofía para que cada persona pueda desarrollarse a su máximo potencial. Ahora, más allá de todos los sistemas que ha habido, porque pues hay uno por cada nación y realmente puede haber, gracias a la interpretación subjetiva, uno por cada persona, el día de hoy me gustaría mucho hablar de la corriente hinduista, ¿no? Que utiliza los chakras. Este camino espiritual en el que el ser humano desbloquea sus chakras y conecta con la divinidad, ¿no? Tiene una manera muy práctica, o yo he encontrado en mi vida que tiene una manera muy práctica de interpretarse, que a mí me dejó muy claro cuál es el camino o cuál es una base muy buena para comprender el desarrollo del ser humano. Y esto fue algo que yo de hecho comprobé en mi vida, ¿no? O sea, lo utilicé y definitivamente tuvo resultados benéficos que me han llevado, de hecho, hasta este punto de estar haciendo este mismo podcast, ¿no? Para pasar este mensaje e iniciar un diálogo al respecto, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad, bueno, o en un universo que funciona a través de la interpretación subjetiva de este tipo de mensajes. Me gustaría ver qué tan claro es o qué es lo que les deja mi interpretación del camino que a mí me indicó, que a mí me comunicó esta parte de los 7 chakras. Comenzando por el primer chakra, el chakra que se encontraría en la base de nuestro cuerpo, ¿no? Cerca de los genitales y la parte de atrás de la columna, ¿no? Ese primer chakra, lo que justamente van a poder ver aquí en la imagen que voy a poner, es que la base de ese chakra, o el gran significado detrás de ese chakra, porque hay muchas interpretaciones, pero el que voy a utilizar el día de hoy es que la gran prueba detrás del primer chakra, o para desbloquear el primer chakra, es la confianza. O basic trust, ¿no? Como lo dice justamente ahí, es digamos que la confianza base que requiere un ser humano para poder comenzar a vivir, no sobrevivir, vivir. ¿Por qué creo que justamente la confianza sí es el gran primer paso para el desarrollo humano? Es porque la confianza requiere una virtud central para que pueda ser posible, y es la gran primer lección para cualquier ser humano, y es la valentía, el coraje. Sin coraje uno no puede, o sea, sin esa valentía de confiar en alguien más, justamente uno no puede confiar. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no puede ser una confianza ciega? La confianza ciega es fe, no es realmente confianza. La confianza es verificable, y el coraje que se requiere para poder realmente confiar en alguien más es este coraje de poder aceptar que te puedes equivocar. Es el coraje de poder aceptar que alguien te puede engañar o que alguien te puede traicionar. Si no estás tomando esta decisión de confiar a través de ser consciente de estas posibilidades de fallar y de estar en paz con ello, de saber que incluso si eso sucede vas a poder seguir adelante, estás bloqueado en tu capacidad de comprender a otra persona y de poder realmente generar un vínculo emocional de confianza con otro ser humano, y de hecho con cualquier otra cosa. Esto lo veo muy simbolizado en esta parte de que si no puedes confiar en alguien más, desde realmente comprender qué es confiar y teniendo esta libertad, ¿no? De poder hacerlo incluso con los riesgos, siempre vas a confiar desde la paranoia o desde la fe ciega. Eso tiene sus propios retos, ¿no? Como tal. En el caso de la fe ciega, te puedes volver muy manipulable e incluso fanático. Del lado de el no confiar de ninguna manera en otra persona, porque no estás dispuesto a aceptar que te puedes equivocar, no estás dispuesto a permitir que la otra persona sea también un ser humano que pueda equivocarse por su propia historia y sus propias razones. Lo que sucede es que no importa quién sea, no importa cuál sea tu relación con otra persona, siempre vas a reinterpretar sus acciones, siempre va a haber una duda dentro de tu mente que va a buscar digamos que la mentira y el engaño en cualquier situación como un método de supervivencia.
Y esto lo he experimentado en carne propia y creo que cualquier persona ha llegado a tener contacto con que esto suceda. Y es muy, muy real. Si no puedes confiar aceptando que las personas pueden fallar, al igual que tú puedes fallar, que tú puedes equivocarte y que eso no evita que puedas seguir adelante y que seas un buen ser humano, te enjaulas a ti mismo sin realmente poder aprender ni siquiera incluso cómo planear. Planificar tiene que ver con prospectar, ¿no? O proyectar los riesgos posibles que vas a enfrentar. Si estás ignorando totalmente parte de esos riesgos, ¿no? Por no comprender esta realidad básica de lo que es confiar, la manera en la que proyectas, la manera en la que planeas, la manera en la que entiendes tu entorno va a ser muy sesgada. En el momento en el que una persona, un ser humano, tiene la valentía de confiar en alguien más sin importar esas fallas, es cuando finalmente puede generar un vínculo emocional y un vínculo amoroso y un vínculo humano, ¿no? Con otra persona o con otro ser. Y es un momento en el que se libera energía porque finalmente no tiene que cargar todo él o no tiene que ser responsable de todo. Hay también sus ciertas responsabilidades en confiar en otra persona y saber que te va, o sea, que bueno, no que te va, pero que puede mentirte, engañarte o fracasar en este intercambio de confianza. Pero el que puedas y te sepas capaz de poder seguir adelante, da mucha fortaleza para que puedas tomar el paso más importante en cualquier camino, que es el primer paso, el paso que comienza, el paso que te permite construir cualquier cosa. Por eso es por lo que yo creo que efectivamente ese primer paso que se ve en los chakras, ¿no? De la prueba de la confianza y del coraje, es esencial y efectivamente es el primer paso en el desarrollo de un ser humano sano, hacia su máximo potencial de felicidad. Como segundo paso tenemos el segundo chakra. Pasamos al chakra del conocimiento personal, el cual la gran prueba es la vergüenza y la opinión ajena en tu relación con los demás. Una vez que tomas la decisión de tener el coraje de generar las relaciones, también lo que haces es que das permiso a que las opiniones de los demás puedan afectarte o puedan determinarte, si lo permites, ¿no? Esa es la gran segunda prueba del desarrollo personal. Cuando generas un vínculo emocional, tú en general permites cierta vulnerabilidad para poder trabajar en ti mismo, para poder reconocer aquello que puedes mejorar y evolucionar. Eso puede traer, si no hay este criticismo o si no hay este ejercicio de independización de la opinión ajena, ¿no? Y de la comprensión del otro como un ser humano que también puede opinar desde su historia y de su comprensión limitada, el que te hieras, ¿no? O sea, puede provocar que tú utilices esa información, la cual siempre se puede interpretar y la puedes utilizar a tu favor, sin importar qué tan chunda y culera pueda ser, porque esa es la cuestión. Si tú eres el responsable de cómo utilizarla, si te conoces de esa manera, no hay persona o información que te pueda hacer daño con información, con palabras, ¿no? Bueno, sí, no hay nadie en el momento en el que tomas esa responsabilidad. Y esa es la gran segunda prueba. La vergüenza, la humillación son nociones que vienen de que la opinión de otras personas, la opinión de la gente de tu comunidad, la gente a tu alrededor, puede determinar quién eres y por lo tanto si determinan quién eres, determinan qué mereces, a qué tienes derecho. Esto psicológicamente lo podemos comprender como esta parte en la que si tú te comprendes como una buena persona, como una persona exitosa, como una persona poderosa, como una persona capaz, te permites a ti mismo sentirte de cierta manera, porque cumples ciertas reglas. Si eres exitoso, tienes derecho a, o deberías de sentirte feliz, orgulloso, pleno, libre, ¿no? Pero si eres un fracasado, también funciona de la misma manera. Tienes reglas, las cuales determinan cómo piensas que te puedes sentir al respecto de ti mismo. Pero sí, efectivamente, por ende, en el momento en el que también el fracasado tiene sus reglas, cuando alguien determina que tú eres un fracasado, que fallaste, ¿no? Que te equivocaste de alguna manera y eso por alguna razón cultural te enseñaron que te vuelve un fracasado, hay
emociones que el fracasado se merece. Hay reglas que el fracasado debe de seguir, ¿no? Para mantener el orden social, ¿no? O sea, el fracasado no se puede sentir orgulloso porque es un fracasado. El fracasado se merece o debe de sentirse mal por su situación de fracaso, ¿no? Tiene que autoflagelarse o herirse para empujarse a ser mejor, o eso es lo que nos han enseñado de hecho muchas veces. De ahí es de donde viene el miedo a la equivocación, de hecho, que tiene también que ver con la primera gran prueba, ¿no? Del coraje. Tienes que estar dispuesto a equivocarte, pero cuando entras, digamos que cuando empiezas a confiar, ¿no? Y le permites este poder a las otras personas de que también te influencen con la confianza que les has dado, con este voto de fe, ¿no? Bueno, no, con este voto de confianza que les diste, tienes que estar preparado para poder distinguir y comprender de manera correcta los mensajes que te dan las otras personas y ser totalmente responsable de cómo vas a utilizar esta información. Ahora, lo que sucede normalmente en la vida humana es que nosotros crecemos en un entorno que ya nos va determinando con quienes debemos de tener confianza, quienes sus palabras nos deben de afectar, como nuestra familia, ¿no? Papá y mamá, sus palabras deben de importar mucho en nuestra vida y deben de afectarnos directamente porque ellos son las personas que nos aman y son las personas teóricamente que deben de, o son los que realmente saben lo que es mejor para nosotros, ¿no? Pero entonces, ahora sí que hablo con mucha puntuación, ¿no? Para que se puedan dar ustedes cuenta, ¿no? De que mucho de esto ya es información que requiere revisarse o que tiene pequeños mensajes escondidos, ¿no? Como esta parte del debe. O sea, un papá y una mamá deberían de, y por lo tanto son, ¿no? Si no quieres determinar que han fallado, justamente por este mismo sistema del fracaso, entonces estás entre dos cuestiones, o sí pueden fallar, o no pueden fallar y tienes que aceptar absolutamente todo lo que te dicen. ¿Qué te indica realmente que tus papás son seres humanos que han trabajado absolutamente todos sus retos emocionales y que tienen un nivel de sabiduría como para poder guiarte correctamente? No hay manera de saber. De hecho, incluso la gente más sabia lo que dice es: nunca me creas todo, yo te estoy hablando desde mi propia percepción y al final tú tienes que crearte la tuya. Porque es eso, una persona sabia entiende cuál es el camino de cada ser humano y por lo tanto se sabe como nada más un buen estímulo para que tú, persona independiente, puedas crear el quién quieres ser desde tu práctica, desde tus pensamientos, desde tu diálogo interno y desde tu experimentación con la vida. Entonces, en esta segunda prueba, en el momento en el que te comprendes como responsable de la información que te dan los demás y finalmente te liberas de la vergüenza y la humillación, que efectivamente lo que los otros te digan no te afecte negativamente y que tú puedes utilizarlo de manera positiva para sacarte adelante sin requerir sufrir, cortas justamente esa segunda gran prueba y logras pasar a lo que sería el tercer nivel o el tercer chakra, cuya prueba es la sabiduría, ¿no? Que ¿quién lo diría? Justamente lo hablamos hace unos cuantos segundos. En el momento en el que te sabes responsable de tus interacciones y de qué hacer con ellas para llegar a tu meta, a tu máximo potencial de felicidad, es cuando comienzas a tener comprensión de quién eres. Es el momento en el que finalmente puedes conocerte a ti mismo y determinar cuál es tu camino dependiendo de tus interacciones emocionales con las cosas, ¿no? Esto en pocas palabras te puedes conocer a ti mismo a través de lo que sí te gusta y de lo que no te gusta y de las razones que hay detrás de que sí te gusten y que no te gusten las cosas a tu alrededor, las acciones, las prácticas, ¿no? Ciertas palabras, ciertos hábitos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegas a esta gran tercera prueba de la sabiduría, justo la gran prueba es el autoconocimiento. En el momento en el que tienes este autoconocimiento profundo de ti mismo, de las razones, del contexto, ¿no? Porque son parte de lo que te permite entender qué ha sucedido para que llegaras a este punto y que te puedas conocer. Lo que sucede es que de manera natural comienzas a identificar los mismos patrones en la historia de los demás. Comienzas a identificar que hay cosas de manera teórica, ¿no? Comienzas a ver que hay cosas que son similares a lo que tú has vivido en otras personas.
Y eso es lo que genera es una conexión emocional en tu cerebro, digamos que una eureka emocional de empatía. Porque es eso, la empatía no viene nada más de... Bueno, sí puede, hay personas que realmente pueden tener esta empatía empírica, pero siempre, siempre, siempre la empatía y cualquier tipo de práctica llega a su cúspide o a su máximo potencial cuando se comprende de manera consciente. Y eso es una parte del ejercicio del ganar sabiduría sobre quién eres y qué quieres y cuál es tu relación con otras personas, otros seres humanos. De hecho, en el momento en el que te comienzas a conocer a ti mismo, es el primer paso para que comiences a realmente considerar o comprender cómo las otras personas a tu alrededor son seres humanos iguales a ti, con experiencias subjetivas únicas, pero con este mismo proceso y retos emocionales. Los retos emocionales son iguales para todos los seres humanos y de hecho todos los seres que tienen emociones, que manejan emociones. El contexto puede cambiar, pero al final esa es la parte universal, las emociones, ¿no? ¿Quién lo diría? Y justo esta gran prueba culmina de manera natural ascender al cuarto chakra. En el momento en el que te comprendes de esta manera, en el momento en el que comienzas a resonar emocionalmente con las prácticas que ves, lo que generas es amor propio. Amor por el proceso, amor por el camino, amor por esa historia. Y por lo tanto comienzas a generar del amor propio amor y comprensión por las personas a tu alrededor, porque comienzas a empatizar, comienzas a tener o a detectar este reflejo en los seres a tu alrededor. Y conforme sea tu actitud contigo mismo, que normalmente ya si te permites conocerte a ti mismo, si te permites hablarte con cariño e ir ahora sí que descubriendo, conociéndote poco a poco y teniendo una buena amistad contigo mismo a través de este proceso de la sabiduría, terminas teniendo, ¿no? O resulta el camino en un deseo de que tengas una buena vida, ¿no? Quieres ser feliz. Y en el momento en el que quieres ser feliz, tienes este gran deseo y ambición para ti, como un regalo de amor propio para ti. Cuando empiezas a empatizar con las otras personas a tu alrededor y te ves reflejado en ellas, ese deseo se comienza a comunicar a las personas a tu alrededor. Las personas a tu alrededor son sorpresas y son universos independientes a ti, cuya interacción son la fuente de las mayores sorpresas y las mayores fantasías de la vida, realmente. O sea, la interacción con otros seres o incluso con paisajes, y de esta manera lo que traen son sorpresas, son momentos de eureka, son momentos de descubrimiento que generan emociones positivas, que también alimentan mucho la curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué más impresionante y qué más sorpresivo de ver cómo cada una de las personas a tu alrededor tiene una percepción única de todo lo que tú también conoces. Tienen un ángulo diferente de absolutamente todo lo que tú también conoces. Entonces te dan una oportunidad de redescubrir el mundo, de vivir de nuevo, de vivir más. En la interacción con otros seres y otras personas lo que te da es la capacidad de experimentar y apreciar múltiples vidas en una sola vida, porque comienzas a apreciar y a sentir cada uno de los caminos que llegues a comprender o con los que llegues a interactuar, ¿no? Porque todas las finales es información que vas integrando en ti, en quién eres, en tus decisiones, en lo que quieres, en tus experiencias, ¿no? En lo que buscas, en lo que ambicionas, en tu propósito. Y justamente es lo que sucede en este cuarto chakra, ¿no? O la cuarta gran lección del desarrollo humano, que viene del amor propio, comenzar a generar este amor con los demás, que genera una conexión cada vez más fuerte y que te permite apreciar la vida desde cada vez más vidas, desde cada vez más experiencias, desde cada vez más información y más ángulos. Y es lo que nos lleva a la quinta parte, ¿no? De la comunicación. Lo que sucede en el cuarto paso es teórico. Ahora sí que, o sea, no teórico de lo estoy imaginando, ¿no? O sea, lo que sucede es la comprensión de uno mismo sin comunicación es una teoría con la cual nos sentimos emocionalmente muy conectados, muy cercanos. Sin embargo, en el momento en el que tú comienzas a pasar de la cuarta gran prueba del amor propio a la comunicación, a la interacción con otros, ¿no? Que es justamente lo que he explicado previamente,
la teoría se vuelve práctica y comienzas a expandir tu realidad y tu comprensión subjetiva de la vida a través de cada una de estas personas con las que llegas a generar interacciones íntimas y relaciones fuertes, ¿no? O de hecho incluso si son pasaderas, ¿no? Pero cada interacción con un ser humano o con otro ser es una experiencia rica en sentimientos, rica en emociones, rica en aprecio por vivir. Y así es como en el quinto chakra lo que es teórico se vuelve factual, se vuelve un hecho que comienzas a experimentar y a validar con las emociones que sientes, con las experiencias que llegas a vivir. De manera natural, en el momento en el que comienzas a hacer que esta teoría se vuelva factual, se vuelva un hecho y empiezas a fortalecer esta noción de que de que básicamente los otros seres a tu alrededor son como una extensión de ti mismo, como un reflejo de ti mismo, caminos iguales, con contextos diferentes, ¿no? Con decisiones diferentes generadas por ese mismo contexto y esa historia, empiezas rápidamente a conectar con lo que sería el gran sexto reto del desarrollo humano o el sexto chakra, que es el chakra de la percepción. Entonces nada más para ir haciendo la conexión de todos, ¿no? Es la prueba del coraje, es lo que te lleva a poder confiar. La prueba de confiar trae el reto de la vergüenza y la humillación, la cual superas en el momento en el que tienes responsabilidad, en el que te sabes con la responsabilidad y el poder de tú maniobrar toda la información que te llega de estas interacciones para tú generar tu propio camino, lo que te da en sabiduría. La sabiduría naturalmente te permite, o más bien es el proceso en el cual tú empiezas a autoconocerte a ti mismo y a tener una relación íntima contigo mismo, lo que empieza a generar una conexión de amor y buen deseo, en el caso de que generes una buena relación, ¿no? Generas una buena relación de confianza, amor, deseo de máximo potencial de felicidad, y eso empieza a darte la capacidad de notarlo en otros. Eso en el momento en el que comienzas a notarlo, empiezas a verte reflejado en los demás, comienzas a generar de tu amor propio, amor por otros, y de tu teoría, de lo que estás viendo, pasas a la práctica. Comienzas a vocalizar, a comunicar el cómo ves el mundo, en cómo lo comprendes, en cómo lo percibes desde tu historia, desde tu vida, desde tus propios ojos, ¿no? Y la teoría se vuelve factual, se vuelve un hecho cuando los otros te empiezan a dar esta información y comienzas a validar lo que teorizaste en algún momento. Sí, efectivamente, los demás están viviendo este mismo camino que yo estoy viviendo, este camino emocional que yo estoy viviendo. Y por lo tanto vas avanzando a la percepción de conexión con absolutamente todo aquello que te rodea, que sería el sexto chakra. Percepción, awareness, ¿no? La conciencia de que existe esta conexión y de que ya has tenido una experiencia vívida, o sea, una experiencia en tu vida que comprueba, ¿no?, cómo funciona, lo cual te lleva naturalmente a el séptimo chakra. El séptimo chakra es el chakra de la espiritualidad y del propósito. Es el chakra en la cual tu noción de vida, una vez que tienes este momento de conciencia, de conexión con todo, este deseo del máximo potencial de felicidad, de balance, de preservación, comienza a llegar a una cúspide en la cual te ves como parte del sistema, o comienza a comprenderte como parte de un sistema muy grande, el cual tú quieres que también llegue a su máximo potencial de prosperidad o felicidad. ¿Por qué? Porque a través de este proceso lo que empiezas a encontrar es esta conexión emocional, esta conexión y este reflejo de ti mismo y de lo que tú quieres para ti mismo, con tu amor propio, en todos los demás. Por eso justamente en ese último chakra, en ese chakra de la espiritualidad, lo que encuentras es un gran propósito, una gran energía y motivación por auxiliar, o sea, por ayudar a los demás, por apoyar a otros de manera natural, o sea, porque lo que ya no los comprendes como algo distante, no los comprendes como un objeto o como este ser totalmente independiente a ti, el cual funciona a través de que tú le des algo y la transacción se complete a través de recibir algo. Es el momento en el que finalmente te deslindas, bueno, te puedes deslindar completamente de la necesidad de que haya una reciprocidad de vida, o sea, de que la gente te debe de tratar como tú los tratas, y tú comienzas a actuar o
más bien ya actúas a través de todos los aspectos de la vida, a través de que lo haces porque es lo que te hace más feliz y con lo que crees que vas a auxiliar a los demás a ser más felices, estando abierto a aprender y a humildemente aceptar en aquello que puedes mejorar y estando orgulloso de tu progreso. Mucho amor propio por el avance que tengas. Ahora, ¿será esto universal? Yo en general pienso que sí. En el momento en el que no pasas o en el que tienes conflicto con estas pruebas del conocimiento interno, del autoconocimiento, básicamente te quedas atrapado en las pruebas iniciales. Las personas que tienen relaciones muy destructivas o muy dañinas o muy tóxicas, ¿no? Como la quieran ver, con sus papás, que son las grandes primeras relaciones de la vida de cualquier ser humano. Y esto incluso está sustentado con información psicológica, ¿no? O sea, con estudios psicológicos que se han hecho a través de las últimas décadas. En el momento en el que los cuidadores, los guardianes de un bebé, los papás de un bebé, o cualquier tipo de tutor que haya tenido, no tutor, pero guardián que haya tenido desde su nacimiento, que no tenga una resonancia emocional positiva con este bebé, ¿qué significa eso? Que cada vez que las interacciones con este bebé sean honestas y sean positivas, porque es algo que de manera nativa podemos comprender como bebés. Un bebé puede distinguir entre emociones reales e emociones fingidas. Cuando un cuidador, cuando un guardián, cuando una mamá, cuando un papá actúa sus emociones de júbilo y de alegría en las interacciones con ese bebé, el bebé puede capturar, o sea, comprende que la emoción no es sincera, es una cuestión natural que se ha estudiado que sí tenemos. Y lo que sucede es que afecta directamente el desarrollo del cerebro. Hay una parte del cerebro que se ocupa específicamente de lo que es la empatía, del poder reconocer las emociones en otras personas y por lo tanto reconocer a otras personas o a otros seres como iguales. En el momento en el que hay un crecimiento truncado, ¿no? De esa capacidad de poder generar conexión emocional, de poder identificar las emociones de uno mismo en otros y por lo tanto comprenderlos como iguales, lo que sucede es que se comienza a caer en tendencias sociopáticas. ¿Por qué? Porque no comprendes a los demás en su enteridad, ¿no? En su complejidad y en su independencia como iguales, y comienzan las interacciones transaccionales. No es una enfermedad o un problema que no se pueda solucionar. Tienen solución. Estas pruebas, como lo ven, la tenían los seres humanos desde sus inicios. Generaron estos manuales, ¿no? Como los hinduistas con los 7 chakras, las 7 grandes pruebas, ¿no? Los 7 grandes procesos por los que pasa el ser humano para llegar a esta conexión con el todo, con sentirse parte de absolutamente todo lo que lo rodea. No comprenderse como más importante. Es un proceso que requiere estudio y dedicación. En su mayoría, o bueno, tal vez no sé, yo creo que es en su mayoría debido a las estadísticas que he visto, que muchos de estos problemas con la resonancia emocional que tienen papás con los bebés generan muchos problemas. Ahora también hay muchas personas que literalmente crecen sin un guardián y sin relaciones con las cuales generar esas resonancias. Ese tipo de cuestiones son las que generan los retos, ¿no?, principales para este camino de desarrollo humano. Si comienzas con relaciones con tus guardianes que no te permiten generar confianza ni siquiera con ellos, y luego vas a la sociedad a preguntar si es algo normal y qué es lo que debería estar pasando, y lo que te dice la sociedad es tus papás son tu vínculo cercano más importante y ellos, digamos que siendo la cúspide, determinan cómo van a ser todas las demás, y que si ellos son el máximo, pues todas las demás son peores. Si inicia la vida de un niño, de una persona realmente, con este tipo de comprensión sobre lo que es el poder confiar en otras personas y su relación con otras personas, es difícil o se vuelve más difícil que puedan superar lo que es las relaciones transaccionales. Que no pueda haber este apoyo a los demás sin que haya una transacción. Eso es una habilidad, incluso lo podemos tomar como tal. Es una habilidad de la liberación de uno mismo, de requerir la paga, de requerir la interacción. Y viene justamente de problemas con ese gran primer reto
Las personas que están atrapadas en el gran segundo reto de la vergüenza y la humillación son muchas veces personas que justamente por estas interacciones que tuvieron y sus modelos primarios de interacción, que son muchas veces los papás y la familia, no logran obtener las herramientas que necesitan para superar qué tanto les afecta la información que reciben de otras personas. Esto naturalmente, incluso por cómo lo digo, se puede ver, ¿no? Que causa problemas con conocerte a ti mismo. Si no puedes experimentar, si no puedes ser libre de equivocarte, la opinión de otras personas te va a volver esclavo a lo que ellos quieren y no a lo que tú quieres. Porque si todo lo que ellos dicen te puede causar humillación y eso es lo que te trae es dolor, literalmente lo que le enseñas a tu cerebro es que para sobrevivir requieres hacerles caso. Si nunca pasas esta segunda gran prueba del coraje y la responsabilidad de tú ser la persona que toma toda la información que le llega a su alrededor y con ello, sin importar que sea, se generan los escalones para poder avanzar y para poder liberarse, para ya no requerir la humillación ni el dolor, para poder querer más y mejor para uno mismo y para los demás también, se quedan atrapados en el qué dirán. Sus valores principales y sus metas principales se vuelven la reputación y al mismo tiempo la superioridad de uno mismo sobre los demás. Porque de eso se trata la reputación, ¿no? De eso se trata el estatus. Cuando quedas atrapado en esa parte o no puedes superarlo, lo que sucede es que buscas ser superior a los demás para estar a salvo. Porque si eres superior a los demás, las reglas es de que tú puedes apachurrar o manipular o tienes derecho a vulnerar a los demás. Y también tienes derecho ahora a tú decirles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como tú en algún momento aceptaste que aquellos que eran superiores te podían determinar a ti qué está bien, qué está mal, qué sí puedes, qué no puedes, etc. Y eso, como pueden ver, viene de una relación también muy cercana con los cuidadores primarios. Si tus papás te trataron como un plebeyo y ellos eran tus reyes autoritarios, los reyes autoritarios de su casa, y nunca pudiste argumentar tu raciocinio con palabras y con ideas, lo que sucede es que no sabes, número uno, cómo fundamentar tu manera de pensar, porque la base del cómo pensar es básicamente el si alguien es superior, esa persona tiene la verdad y por lo tanto le tengo que hacer caso. Pero si yo me vuelvo superior, entonces ahora yo me vuelvo autoridad y yo mando a los que están abajo, yo determino a los que están abajo. Es monárquico. Y es justamente parte de estar apachurrado o atorado en esa segunda prueba. En la parte en la que te individualizas, en las que tomas control y responsabilidad sobre ti mismo y te puedes despegar de las intenciones o del mal uso de las emociones que tienen otras personas y puedes comenzar a ver los mensajes detrás de lo que los demás comunican, finalmente te puedes conocer a ti mismo. Y comenzamos con este camino que he explicado previamente. Esto es un camino muy poderoso, es una lección muy poderosa y veo perfectamente cómo se va conectando con esta parte del desarrollo humano. Aquel que en el momento en el que llega a la sabiduría de uno mismo, en esta proceso de conocerse, se empieza a autojuzgar a sí mismo, ¿no? O permite que esta voz interior, que ya ha sido muy manipulada por lo que está afuera, le diga, ok, tenemos estas pruebas de que somos un fracasado y por lo tanto nos vamos a determinar como tal. Antes de comenzar ese trabajo se queda apachurrado en esta parte de que ya me vale madre lo que digan los demás, pero no me voy a ayudar tampoco, ¿no? Y también lo he visto mucho. Personas muy independientes con su manera de pensar, muy libres de la opinión ajena, pero esto también evita que puedan aceptar cumplidos, ¿no? O sea, cuando una persona puede reconocer en ellos la virtud, ellos dicen, no, yo ya tengo una imagen de mí mismo que no quiero soltar, porque ya estoy muy cómodo, ¿no? Incluso si no me está trayendo la felicidad máxima, ya estoy cómodo, ya generé mi identidad con ello, ni modo, ¿no? Y bueno, de la sabiduría viene el amor propio, ¿no? Justamente se conecta con esta parte de que cuál es el autoconcepto que tienes, ¿no? En el momento en el que haces esta independencia. Pero normalmente una vez que se tiene bien generado, ¿no? O sea, que se pasa a través de esas tres pruebas, muchas veces del amor propio despegas a todo lo demás. O sea, requiere información, requiere este ejercicio de empatía, requiere del poder comunicarse con otros de una manera efectiva para comprender lo que hay detrás de lo que otras personas dicen, porque hay que recordar que cada persona se comunica y ve el mundo a través de su propia historia. Y creo que es justamente una lección, ¿no? O un concepto del camino del ser humano que veo funcionando muy
bien, de una manera muy completa. Y de la mano de esta manera de comprender cómo se desarrolla un ser humano sanamente, puedo ver muy bien cómo textos y manuales de conducta y manuales de desarrollo crítico, como lo son o como están estructurados la Biblia, el Corán y otros textos, veo cómo perfectamente machean, ¿no? O sea, cómo tienes este camino y lo que agarras y dices, ok, entonces para diferentes pruebas lo que necesitamos son historias, ¿no? Historias universales, pruebas universales de seres humanos que te permitan ir aprendiendo cómo superar las pruebas, cómo superar tu miedo al fracaso, cómo superar tu miedo a darle entrada a otros a tu vida, ¿no? Y cómo irte permitiéndote también conocerte a ti mismo e ir evolucionando y luego permitirte a ti ayudar a otras personas porque te causa felicidad, te causa emoción, te encanta por lo que tú mismo te premias emocionalmente, no por lo que los demás tengan que hacer por ti para que tú les ayudes. Entonces esta ha sido mi explicación breve, bueno, espero que haya sido breve, ¿no? De cómo funcionan los 7 chakras y cuál es el camino que exponen para el desarrollo del ser humano, un poco de la información que yo he tenido y las experiencias que yo he tenido y cómo tú lo puedes utilizar en tu vida, ¿no? Este ejemplo para, número 1, pues comenzar a conocerte a ti mismo, en dónde estás, en dónde crees que estás a través de lo que hemos comentado en el video y también para comenzar a trabajar en ellos. Si sabes perfectamente cuáles son las pruebas y qué es lo que las genera, es mucho más fácil prepararse y adquirir la información que necesita uno para irlas superando. Cuando uno ve el reto, finalmente lo puede superar. Para cualquier cosa que necesiten más información o quieran más apertura sobre estos temas, más diálogo, pueden comentarlo aquí, síganme en mis redes sociales, vamos a seguir con esto, o sea, hay muchas cosas de las cuales platicar. Este podcast de History Punch es nada más uno de los 2 que tengo, el otro se llama Peel 404, el cual está más dirigido a problemas actuales, ¿no? A la situación actual. El Historic Punch está más basado en recomprender la historia para ayudarnos en el presente, ¿no? O sea, sí están muy, muy conectados, pero son diferentes. Bueno, por lo menos yo los denomino diferentes. Pero esta parte es, síganme, generemos diálogo, hay que preguntar, hay que generar más conversaciones y hay que esparcir este amor, ¿no? Del conocimiento, del autoconocimiento y de a través de autoconocernos y amarnos con orgullo, que podamos comenzar a interactuar con otros de manera veraz, de manera real, verdadera, íntima, de sustancia, con conexión fuerte, poderosa. Porque eso es realmente lo que quiero lograr a través de este tipo de podcast. Ha sido un placer el grabar esto para ustedes y continuar con el diálogo. Vamos a tener unos cuantos problemas con el audio por lo que vi, pero ya animado. Lo importante es que la información va a estar ahí afuera y ha sido un placer continuar con este diálogo. Coméntenme qué cosas quieren escuchar más allá de esto, si quieren que pasemos con un análisis más profundo de otras ideologías, etcétera, etcétera. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de Historic Punch. ¡Vamos!